Estimados auditores, amigos, vecinos y hermanos en la fe, queremos hacer una cordial invitación a nuestras reuniones espirituales que se realizan en la calle Avenida Maipú, 6381, donde está la iglesia Jesús Nuestro Refugio. Reuniones espirituales donde los días jueves a las 19:30 horas tenemos hermosos estudios bíblicos, donde usted puede consultar, preguntar y volver a su casa con un hermoso estudio escrito. También el día domingo a las 18 horas, la reunión general donde adoramos al Señor, escudriñamos la palabra y también tenemos una coinonía. Eso siempre en Avenida Maipú 6381 de la Nueva York Sur. También si usted por algún motivo, razón o circunstancia no puede alcanzar a la iglesia, puede ver las reuniones que se transmiten a través de la web en radioelmensajero.cl y jesusnuestrorefugio.cl. Ahí usted puede ver enteramente, sin restricciones, las reuniones espirituales que llevamos a cabo semanalmente. Sería un honor recibirle para que usted también comparta con nosotros, y si aún no ha recibido a Cristo en su corazón, yo creo que es la oportunidad de conocerle. Un abrazo, que el Señor les bendiga. Tú, nosotros y el mensajero, todo el día juntos. Amén. Sí, ya, todos sus lugares. Hermanos, que el Señor les bendiga a todos los que están presentes y también a los que están a través de las redes sociales viéndonos o nos van a ver más adelante. Día jueves, un día de estudio, ¿no? Me imagino que trajo su Biblia. Si no tiene Biblia, consígase uno. ¿Quién no trajo Biblia? ¿Uno? ¿Qué más? Eva, ¿tú trajiste Biblia? Ah, la electrónica, pero esa no la podéis rayar, pues. Bien. Ya, entonces pásale una Biblia, por favor, al hermano Ángel. Pastora, por favor, ¿podría pasarle una Biblia al hermano Ángel? Pásale una Biblia. Un guerrero sin pistola, sin armas, sin rifles, sin espada, no sirve para la guerra. Así que, para que no se olviden de la espada. Una vez que llegue la Biblia, vamos a darle lectura a los que tienen la Biblia ya, capítulo 3 del libro de Juan. Hoy día vamos a hablar de algo muy importante, que incluso muchos avanzados que llevan años en la escritura no entienden algo, qué es lo que es el nuevo nacimiento. Y eso está en el capítulo 3 de Juan. El nuevo nacimiento. Bien, vamos a leer del versículo 1 en adelante, porque hoy día vamos a estudiar hasta donde nos dé el tiempo, del qué significa, qué es lo que es el nuevo nacimiento. No es algo tan simple o sencillo como algunos piensan. Así que vamos en el capítulo 3, versículo 1, donde dice la palabra: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo,
que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de lo que te dije. Os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde vas. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puedo hacer eso? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que de lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibí vuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, hemos leído tu hermosa palabra, una porción de ella, Señor, que nos alimenta el Espíritu, que nos da, Señor, la paz, el amor que necesitamos para seguir en este camino. Te ruego, Padre, que seas con nosotros en estos momentos. Te ruego que nos ilumines, nos ayudes a entender lo que tú tienes para hoy, y que todo corazón esté dispuesto, Señor, como un buen discípulo, a escuchar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Vamos a ir versículo por versículo para que usted vaya subrayando lo que le parezca bien, anotando lo que cree que se le puede olvidar. El versículo 1, cuando empieza la historia diciendo: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Aquí están identificando al personaje. Un principal entre los judíos, o sea, era un príncipe. Formaba parte del Sanedrín. Él era la autoridad máxima del pueblo de Israel, conjuntamente con otros 70 ancianos principales. Y Nicodemo, quien era un fariseo de su época, era de los que manejaba el poder económico, político y religioso. El poder económico, político y religioso. O sea, era un hombre importante. Dentro de la élite religiosa podemos decir que Nicodemo no era cualquier judío. Era importante. Era un hombre con sabiduría. Pensaba él. ¿Y por qué digo estas cosas? Porque hay una terminología que usa la palabra que a veces se confunde, que la vamos a ver en su oportunidad. Para llegar a ser un principal entre los judíos, seguramente tuvo que seguir un riguroso estudio de la ley, de la palabra, de la Torá. Tuvo que aprender muchas cosas para él poder dirigir a otros. Y debía saberse la ley de Moisés al revés y al derecho. Entonces, por eso viene él de noche. ¿Y por qué viene de noche a hablar con Jesús? Porque Nicodemo sabía que él, como un principal, como un hombre importante, no quería que le vieran conversar con una persona que, si bien es cierto, dice, Nicodemo tenía mucho conocimiento, era sabio, pero le daba vergüenza que lo vieran con él. Le daba vergüenza que la gente observara que él estaba conversando.
Pero por otro lado, Nicodemo reconoce algo: la sabiduría de Jesús. Incluso le dice: ningún hombre puede hacer las cosas o hablar como tú haces si no tiene a Dios con él. Le reconocía no como el Hijo de Dios, le reconocía como un hombre sabio, inteligente, pero nada más. La ley no le permitía aceptarlo como el Hijo de Dios. Ahora, aunque Jesús hiciera lo que hiciera, Nicodemo siempre iba a estar aparte de él, porque Jesús decía cosas que a los fariseos no les gustaba. ¿Y quién eran los fariseos? Ya dijimos, importante, pero eran religiosos. Jesús nunca estuvo de acuerdo con los religiosos. Él siempre les enrostraba en su cara el accionar que ellos tenían. Por eso era rechazado. En el versículo 3 respondió Jesús y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí no dice no puede entrar, no, dice no puede ver. Y aquí se nos empiezan a aclarar algunas cosas que quiero que ustedes lo entiendan para que nunca se lo olviden. Si bien es cierto, algunos confunden el reino de Dios con el lugar donde se encuentra Dios. Escuche bien lo que le estoy diciendo. El reino de Dios, para verlo, usted tiene que ver lo que está en la palabra. Usted tiene que entender lo que dice la palabra. Por eso Jesús dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia. O sea, si usted no tiene la palabra frente a usted, no la escudriña, no la lee, difícilmente va a entrar al reino de Dios, porque la Biblia es el mapa que le muestra el camino para que usted llegue al paraíso donde está Dios. Dios está en el paraíso. Cuando aquí se refiere al reino de Dios, se está refiriendo a la palabra de Dios. Algunos confunden eso. Yo llegaré al reino de Dios. Es lo que todos queremos, pero no confundamos. Cuando aquí la palabra me dice que no puede ver el reino de Dios, no va a entrar al reino, al paraíso, donde está Dios. Y aquí se confunden el reino con el lugar de habitación, y sabemos que donde está Dios es el paraíso, donde llegaremos nosotros, los hijos de Dios. Y mire qué importante es lo que le voy a decir. Aquí hay varias personas que son del extranjero, de un país, de otro país. ¿Qué sienten ustedes, por ejemplo, encontrándose en Chile y de repente les toca ir al centro y pasan por la embajada de su país y ven de que está la bandera de su país? Ustedes sienten algo especial, que ahí hay un pedazo del territorio, la propiedad es del gobierno de ese país, no de donde está instalada. Usted pasa por ahí, está pasando por parte de su reino, está conociendo el lugar donde están toda la esencia de su país, la embajada. Nosotros caminamos, estamos caminando para aprender, ver, oír, escuchar y poner por obra lo que nos dice la palabra, pero nuestra ciudadanía no está en la tierra. Este no es el reino. Este es un lugar que tenemos que estar para ganar a las personas para Cristo, para que esas personas conozcan la palabra del Señor y lleguen al paraíso. Entonces, la Biblia se encarga de aclararnos. No somos ciudadanos, somos habitantes. Pero nuestra ciudadanía, dice la Escritura, ¿dónde está? En los cielos, en el paraíso, donde habita Dios, donde está Jesucristo, donde están todos aquellos que han partido antes que nosotros.
Por eso tenemos que aclararlo. Cuando la Escritura dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Porque usted cuando nace de nuevo, algo le entrega Dios a usted, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que le lleva a toda verdad. Cuando usted esté leyendo, le va a iluminar, le va a mostrar lo que Dios quiere que usted aprenda según su corazón. Seguimos con la lectura. Dice después el versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede ser un hombre siendo viejo nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Un hombre con un conocimiento tan grande como él, un maestro de la ley que le enseñaba al pueblo la palabra del Señor. ¿Cómo confunden las cosas? Por la respuesta que le da Jesús, Nicodemo queda con un tic nervioso y le pregunta, pero ¿cómo yo, siendo un hombre viejo, voy a ir donde mi mamá? No, así, mamá, quiero entrar a tu vientre, pero quiero nacer de nuevo, es increíble. ¿Y viene qué? La reprensión de parte de Dios. Esa respuesta era porque era un ignorante o se estaba haciendo el tonto. Yo creo que no se estaba haciendo el tonto. Él estaba quedando al descubierto que no sabía. Por eso Jesús le dice más adelante, te estoy hablando de las cosas terrenales y no las entiendes. ¿Cómo vas a entender las cosas celestiales? Así que, hermanos, el 99% de las veces que la Biblia menciona el agua, y aquí le voy a explicar por qué le digo esto, porque Jesús dice que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios, en el versículo 5. El que no naciere de agua, de cierto te digo, y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Definitivamente no se trata del bautismo, porque algunos piensan que tienen que bautizarse para ser salvos. No, hermanos, el bautismo nos salva. Aquí Jesús está dejando en claro, como decía, que el 99% en la Biblia, cuando habla de agua, se refiere a la palabra. Cuando dice que oremos por los alimentos, es el agua que limpia los alimentos. Cuando corren de nuestro interior como ríos de agua viva, es cuando tenemos el Espíritu Santo y hablamos, pero con esfuerzo y fuerza de Dios. El agua es la palabra. Y si no naces de nuevo, no vas a entrar al paraíso, porque no puedes ver lo que dice la palabra. No es muy enredado, ¿no? Es claro entonces que cuando Jesús dice que nacer del agua y del Espíritu, se está refiriendo a la palabra de Dios. Cuando uno recibe la palabra, viene Dios y lo acepta como hijo, y usted recibe el Espíritu Santo. Y miren lo que pasa acá. ¿Quién es la palabra en la Biblia? ¿Quién es la palabra? Jesucristo. Si tú no recibes a Jesucristo, no puedes entrar al reino de los cielos. No puedes entrar al conocimiento de la palabra. No se te va a iluminar la mente porque no tienes el segundo paso que entrega Dios, que es el Espíritu Santo. Qué interesante saber esto, ¿no? ¿Por qué hay algunos cristianos que les cuesta tanto leer la Biblia? ¿Por qué algunos toman la Biblia y a los 3 minutos están cabeceando? O porque de repente están viendo la Biblia y tienen un ojo en la tele y el otro en la Biblia.
porque no han enterado de que la Biblia es el agua que da vida. Cuando Jesús habla con la mujer samaritana y le dice, el agua que tú bebes te va a volver a dar sed, pero el agua que yo te daré no te dará sed jamás. Se estaba refiriendo a la palabra, se estaba refiriendo a recibir a Cristo como su Señor y Salvador, Cristo el Señor. Por eso, hermano, es importante ver en la Biblia la palabra del Señor. Jesús lo dijo, escudriñen la Escritura, no sean flojos, no sean flojas, no sean perezosos, porque en ella ustedes descubrirán, estoy parafraseando, en ella descubrirán quién soy yo, y no me quieren recibir, y prefieren otras cosas. Así que por ese lado, que nos quede claro que tenemos que tener conciencia que la palabra es necesario para tener conocimiento de saber a dónde vamos, para que se nos revele Dios, para que se lo ilumine quién es Dios. Nadie va al Hijo sino el Padre a quien lo quiere enviar. Y aquí viene otra cosa que quiero que usted la entienda. Para aquellos que por ahí andan diciendo herejías, escúcheme bien. Nadie va a Jesús sino el Padre lo envía. Y nadie conoce a Dios sino Jesús, que lo revela. Entonces, ¿por qué Jesús tiene que ser receptor de todos nosotros? ¿Por qué Dios no hace el camino más corto y nos perdona a Él? Porque Dios odia el pecado, aborrece al pecador. Dios no, guácala, anda para allá que te van a limpiar, anda allá que te van a hacer el aseo, anda allá que te van a transformar, y lo envía al Hijo, quien cambia a la persona. Y una vez que el Hijo cambia a la persona, se muestra a la persona entiende qué debe hacer para llegar a Dios. No, pero si Dios ama al pecador, pobre pecador no sabe lo que hace. Total, Dios lo ama, Dios es amor. Pamplina, Dios aborrece al pecador como al pecado. El pecado es algo que está ahí, pero el pecador es el que va y lo busca y lo toma. El pecado a mí no me puede obligar a hacer nada si yo no le digo, sí, ven, vamos. Por lo tanto, la palabra nos lava. La palabra nos llena del conocimiento para agradar a Dios. La palabra nos aparta para Dios. Y hay un versículo que es clave. A todos los que le recibieron, ¿a quién? A la palabra, al agua. Dios le dio el derecho, la potestad para ser llamados hijos de Dios. Y no por voluntad de la abuelita, del tío, de la suegra, no por voluntad humana ni de sangre, sino por voluntad de Dios. Entramos a la familia, somos de la familia divina. Ya no andamos chuteando piedras en el mundo. Empezamos a vivir experiencias tremendas que nos edifican y nos enseñan. Nunca justifique usted a un pecador, nunca, porque usted no es Dios. Ay, pobrecita, pobrecito, no sé qué hacer, pero igual la amo, voy a dejarla nomás, total, Dios la ama. No, mentira. Usted tiene que enfrentar al pecado, porque la palabra me dice a mí que si yo hago volver
a un pecador al camino de Dios, cubro multitud de pecados. Lo dice la palabra. No me dice anda y confórtalo y dile que tranquilo, que no se preocupe. No, me dice que lo confronte con amor. Decirle lo que está haciendo y saber dónde va. No somos ignorantes. La Biblia es clara. No somos ignorantes. Conocemos lo que quiere decir la palabra cuando me dice que el que no tiene a Jesús no tiene la vida. Entiendo lo que significa. Porque el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Entiendo lo que dice la palabra. No necesito que venga un exégeta, un maestro en teología a explicármelo. Yo entiendo lo que dice la palabra. Así que, hermanos, Jesús le aclara más adelante. De lo contrario, si no vemos la palabra, no entendemos la palabra, no recibimos la palabra, no vamos a entrar al reino. No vamos a entrar al paraíso. No vamos a entender. Esto es locura. Esto es locura para los que no saben, para los que no entienden, es locura. Para el sabio es locura. La cruz es locura para el que no entiende, pero para nosotros es vida eterna. Lo que es nacido de la carne, carne es, dice la palabra. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Eso dice su Biblia en el versículo 6. Jesús establece una clara diferencia, lo que es la carne y lo que es el Espíritu. Son irreconciliables. No pueden andar juntas. Nosotros tenemos un cuerpo que es de carne, pero la Biblia cuando habla de la carne habla del pecado, porque el pecado contamina la carne. Pero la Biblia dice, ustedes son la sal del mundo, y ustedes como cocineras, la mayoría, los que cocinamos, dije yo, porque a veces cocino, con la sal atrasamos la putrefacción de la carne. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la carne se descompone por el pecado, ahí va el agua que limpia, la sal que purifica, que atrasa la putrefacción del pecado, de la carne, del mundo. Nosotros, cuando nacimos, salimos del vientre de la mamá con pecado. Veníamos con la esencia de nuestros padres. Por eso el Señor dijo, tienen que nacer de nuevo. Hay personas que nacen de nuevo a los 70 años, a los 80 años. Algunos están al borde de la muerte y nacen de nuevo. Porque al nacer de nuevo, porque han entendido que Jesús es el que da la vida. Han entendido que han vivido una vida de pecado, pero Dios perdona cuando hay arrepentimiento, porque Él ve el corazón de las personas. Hay esperanza, todavía hay esperanza para que el pecador, para la persona irredenta, para la persona que se burla, se mofa, se ríe de Dios, se arrepienta. No existe pecado en el mundo que Dios no pueda perdonar cuando hay un arrepentimiento sincero. El único pecado que Dios no va a perdonar ni ahora ni en el siglo venidero es hablar, maldecir al Espíritu Santo. Y maldecir sabemos que es mal hablar mal de una persona. Cuando yo digo no le creo, digo, ¿cómo si la Biblia es una cosa añeja que le escribieron 40 tipos, no sé qué se fumaron, que pusieron esas cosas, se burlan, se mofan y públicamente en programas donde la gente se mate la risa cuando el tipo está riéndose de Dios?
no lo perdona Dios. Si la persona insiste en su caminar, va rumbo al infierno, va rumbo a morir quemado, aunque sea lo que haya sido. No existe ser poderoso en el mundo que pueda salvarse si no tiene a Cristo en su corazón. No existe, sea quien sea, si no tiene a Cristo, no puede entrar al reino, el paraíso. Nunca va a tener conocimiento de quién es. Nunca Dios le va a dar ese conocimiento. Hay un versículo que es mi versículo favorito. Yo siempre lo digo y se lo digo a los hermanos. Cuando tú amas a Dios, cuando te entregas a Dios, cuando recibes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, suceden cosas maravillosas. Y una de ellas es cuando Dios dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que yo le tengo reservadas a los que me aman. Empieza a conocer las cosas de Dios que otros no pueden entender. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es así. Cuando tú correspondes al amor de Dios, es un Padre que te agasaja, es un Padre que te cuida, es un Padre que te muestra. Dios dice en su palabra que no existe ninguna cosa que no se las vaya a revelar a sus hijos. ¿Y qué necesitamos para eso? Nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Más de alguno mirará para el lado: ¿y qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es recibir a Jesucristo como el Señor y Salvador. El agua que purifica, el agua que nos lava, el agua que limpia nuestras manchas y nuestras ropas quedan blancas y brillantes. Así dice la Biblia. Y una muchedumbre de vestiduras blancas adoraban al Rey. El único. Es como una gran fiesta en donde si no entramos con esas ropas limpias, no entramos. Es cuando por protocolo usted lo invitan a una parte y tiene que ir de corbata o de humita, si no el portero no lo deja entrar. Si usted no está vestido de ropa blanca, sin mancha ni arruga, va a poder entrar. Así que, hermanos, veamos 2 de Corintios, por favor. Capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 16 y 17. Dice así el versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bendito sea el Señor. Nadie que no conozca a Cristo va a poder entender lo que dice la palabra. Si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Si estamos en Cristo, somos hijos de Dios.
purificados, bendecidos. Una vez que la persona toma la decisión de entregarse a Cristo y nacer de nuevo, empieza una vida espiritual, una vida nueva, que no es fácil, pero se cuenta con algo que antes no teníamos, que es la ayuda de Dios, quien habita dentro de nosotros. Y Él nada hace que nos pueda dañar. Siempre todo lo que nos ayude nos entregará y nos dará por amor, porque sabemos que estamos con Él. Y seguramente en más de alguna oportunidad le vamos a decir: Señor, no puedo con esto, hazlo tú por mí. Y seguro que Dios lo hará, porque Él es nuestro ayudador. Él es nuestro consejero, nuestro abogado, nuestro amigo. Jesús lo dijo: ahora soy mis amigos. Y los amigos siempre entran donde está el rey, porque ya no son esclavos. El esclavo nunca va a entrar a donde puede entrar el hijo del rey. Y eso es lo que Dios quiere, transformar a las personas. ¿Cuántas personas hay en iglesias que aún no han hecho la profesión de fe? ¿Cuántas personas que creen que porque van a la iglesia son salvas? Es un error pensar en eso. Si en la iglesia donde tú vas, y esto lo digo a nivel general, no te enseñan lo que es esto, vete a esa iglesia, porque nunca vas a entender qué es lo que es la voluntad de Dios en tu vida. El ser hijo de Dios no es algo simple, ni que nosotros rechacemos. Es un regalo que Dios trae a nuestra puerta, pero donde nos comprometemos a hacer lo que Él diga y lo que Él nos mande. Y para eso tenemos que estar conscientes quiénes somos. Y para estar conscientes quiénes somos, tenemos que tener en nosotros al profesor. Tenemos que tener dentro de nosotros al que nos ayuda, al que nos ilumina, al que nos alienta, al que nos sopla. Y para eso tenemos que tener a Cristo como el Señor de nuestra vida. Hay muchos religiosos que dicen tener a Cristo, pero juntamente con Cristo tienen a otros. Tienen a otros y adoran a otros. Y le piden también a otros que han muerto y están muertos. Pero a Cristo no le dan el lugar que Él tiene que tener, sentado, entronado en el corazón de la persona. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino que es Jesucristo hombre. Es el único por el cual yo puedo entrar a la presencia de Dios. Me puedo quemar las pestañas estudiando libros de filosofías, escuchando grandes profesores, pedagogos, teólogos, porque aunque usted no crea, hay teólogos que son escépticos, ateos, que andan buscando cosas para desmentir lo que Dios dice en su palabra. Hombres irredentos que no tienen la verdad en su corazón. Y la verdad es una sola: Jesucristo. No hay otro, hermano. Están así, me imagino la cara de asombro de Nicodemo. Que Jesús lo mire y le dice, versículo 7, no te asombres, no te asombres, no te maravilles de lo que te dije, es necesario nacer de nuevo. Aquí el Señor pone en manifiesto algo irrefutable.
y para nada ha pasado de moda. Es necesario nacer de nuevo. Trasciende los siglos, pasan los años y siempre estará presente esta palabra. Es necesario nacer de nuevo. Les guste o no les guste, es necesario. No está diciendo que puede ser necesario, sino que está diciendo es necesario. Y cuando usted va manejando su autito y lo para un carabinero, y el carabinero le pide los documentos, no, pues está muy de moda ahora eso. Lo paran, le piden sus documentos y empieza a revisar meticulosamente. Primero, su carnet de conducir. Segundo, permiso de circulación. Tercero, si pagó los seguros. Y cuarto, si debe alguna multa. También lo consultan. Y si usted una de esas cosas no tiene, el parte va. Si no tiene el carnet de conducir, le detienen el auto y no se lo entregan hasta que no venga una persona con licencia a llevárselo. Si no tiene el permiso de circulación, le llevan el auto a los corrales. Pero señor carabinero, ¿por qué me hace esto? Porque es necesario que tú lo tengas. ¿Me está entendiendo o no? No quiero estar como campana repitiendo lo mismo. Es necesario nacer de nuevo. Y es necesario. Para algunos, más que para otros. Es necesario. Así que en el versículo 8, mire, por favor, ¿qué dice acá? Aquí es donde muchos tropiezan. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Veamos, ¿qué es lo que es Espíritu? El Espíritu en hebreo es Ruach. En hebreo, Ruach. En griego es Neuma. De ahí viene el nombre neumático. ¿Cómo usted usa el neumático? ¿Puede usar un neumático sin aire? ¿Puede conducir su auto si un neumático no tiene aire? No. Espíritu es aire. ¿Usted puede parar el aire con sus manos? ¿Usted puede saber de dónde viene y dónde va? Aunque hayan instrumentos hoy en día que así pueden apreciar. Pero usted no puede hacer nada para pararlo. Entonces la Biblia nos califica a los que hemos nacido de nuevo, a los que tenemos el Espíritu, que Dios nos va a enviar a lugares que a veces nosotros ni pensamos que iremos. Dios nos va a llevar a lugares que nunca nos imaginamos. Y de repente vamos a recibir una orden que vamos a tener que partir. Eso le pasa, ¿sabe a quién? A los hijos de Dios. Un misionero, ¿por qué cree que se va al África? ¿Se va a los países musulmanes a hablar de la palabra? Porque Dios lo empuja para allá. Y es tan irresistible que el Espíritu los lleva para allá. Ese es el Espíritu Santo, el que está en usted. ¿Hay algún lugar donde no haya aire aquí? Está en todos lados. Entonces cuando habla del Espíritu Santo, está hablando que Él está en todas partes. Es el poder de Dios que no lo vamos a entender nunca mientras estemos en este cuerpo. Así que el viento sopla y lo sentimos poderoso.
lo sentimos en nuestro rostro. Qué rico cuando esa brisa nos refresca. El viento, el poder cuando vuela techos, cuando derrumba postes, el viento, el poder del viento. Así que los que hemos nacido de nuevo podemos sentir y saber de qué se trata. Y termino con esto. En Juan 1, vamos a verlo. Lo leímos ya, pero lo vamos a leer de nuevo. Juan 1, 12 y 13. Escuche bien. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí no está diciendo más todos, más todos. Por lo que algunos dicen, no, todos somos hijos de Dios. Yo he escuchado tanto esta palabra en estos últimos días. Somos todos hijos de Dios. ¿Somos todos hijos de Dios? Les pregunto a ustedes, ¿somos todos hijos de Dios? ¿Qué se necesita para ser hijo de Dios? ¿Qué? ¿A quién debemos tener para ser hijos de Dios? O sea, no todos son hijos de Dios. Entonces, leamos con detención. Dice, más a todos los que le recibieron. Repita conmigo, recibieron. Pero con ganas, recibieron. ¿Usted le recibió? O sea que es hijo de Dios. A los que creen en su nombre, les dio potestad. ¿Qué es lo que es potestad? Cuando Jesús dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, ¿qué está diciendo? Que tiene toda autoridad. Toda potestad me ha sido dada. Y Él les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, los cuales no son engendrados, o sea, aquí no hubo un acto natural, no hubo un acto humano, no vino un hombre y le engendró un hijo, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Este es el primer milagro que hay en su vida. Pero si usted nunca lo ha recibido, nunca va a nacer de nuevo. Nunca va a entender lo que estamos hablando. Nunca. Los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo, ¿qué es lo que es verbo? Profesora, ¿qué es lo que es un verbo? Una acción. Cuando vino la acción a la tierra, ¿a qué? A cambiar, a restaurar, a transformar. Cuando vino esa acción y yo la recibí, ¿qué pasó? Se hizo vida en mí. Verbo es acción. ¿Y quién es el verbo en la palabra? En el principio estaba el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. ¿Quién es el verbo? Jesucristo. Que aquel verbo se hizo carne y habitó
en nosotros, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Así que, hermanos, lo importante de esto es que usted después no va a tener excusa. Escúchame. Jesús dijo algo a los fariseos, y es lo que yo les digo hoy día a ustedes, con todo el amor de Dios. Jesús les dijo: antes que yo viniera, ustedes no eran responsables, pero ahora que he venido, son todos culpables. ¿Qué significa? Jesús vino a enrostrarnos el pecado, pero vino a enseñarnos cómo salir del pecado. Él dijo: dame la mano y yo te llevo y te conduzco al perdón del Padre. Por eso la Biblia dice que el que no toma su cruz y le sigue, no es digno de él. Así que, hermanos, nacer de nuevo, eso nos permite recibir la salvación. No hay salvación si no hay nacimiento de nuevo. No hay entrada al paraíso si no hemos nacido de nuevo. Y el nacer de nuevo es dejar atrás la vieja criatura. Todo lo viejo es pasado y ahora todo empieza de nuevo. Es la oportunidad que nos da Dios de empezar de nuevo, y aprovechémosla. Mire que hay muchos que se están levantando por ahí. Hay muchos hombres serios de Dios que están hablando que el tiempo se acerca, que están hablando de las señales de lo que está pasando en el mundo. Y eso debe a nosotros hacernos estar como las vírgenes prudentes, velando, esperando, no sacando un pie para el lado del mundo, sino que mantenernos fiel a lo que Él nos dice. Así que para eso usted tiene que estar convencida, porque el diablo le va a preguntar a usted. El diablo le va a preguntar: ¿seguro que naciste, no? ¿Seguro que vaya a entrar al cielo? ¿Estáis seguro? Si usted le dice: creo, está listo, está cocinado. Pucha, tal vez no sirve. Pero si usted dice: creo que yo entraré al paraíso. ¿Y por qué crees? ¿Quién te lo asegura? Jesucristo me dijo, Él me dijo que donde Él está, yo voy a estar. ¿Me entienden? Nacidos de nuevo. Dos estarán durmiendo en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Dos irán en el campo sembrando, uno será tomado y el otro será dejado. ¡Ay de cuando venga el Señor y que viene pronto! Y aún no estamos convertidos, no hemos nacido, no, nos quedamos. Así nos amarremos en la noche con un cristiano, o el cristiano se amarre con su ser amada, o su ser amada se amarre con el amado. No sirve, se va a ir igual uno y el otro va a quedar. ¿Quién lo dice? ¿El pastor? No, la palabra del Señor. Y yo le creo a la palabra. Así que voy a dejar hasta aquí por hoy. Queda harto material todavía. Espero que este otro jueves, Dios mediante, si estamos aquí todavía, si Jesús no ha venido, podamos seguir estudiando este pasaje. Pongámonos en pie.
Damos gracias al Señor y vamos a pedirle al Señor también por nosotros, por este fin de semana. Por favor. Vamos a orar por el fin de semana. Tenemos algo hermoso. Esperamos al Señor que salga todo bien. Y para ello vamos a orar por habernos permitido llegar a una instancia como esa. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora, Señor, por tu presencia primeramente. Es difícil, Señor, a veces que tu pueblo entienda cuando no hay una preocupación. Pero yo, Señor, sé que tú siempre hablarás antes y durante y después a todas las personas. Aquellos que no entienden aún que su vida está en peligro, que estamos de paso en esta tierra y que hay que llegar al lugar que tú tienes destinado a tus hijos. Camino que nos muestra Jesucristo, que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos alimenta, nos edifica y nos consuela, nos consorta, nos conforta y nos da sabiduría para poder salir adelante. Te pido por mis hermanos, mis hermanas, Señor, que durante el día tienen diversas acciones, luchas, para que al final de la noche, Señor, puedan ellas conversar contigo y ponerse a cuenta. Porque somos pecadores, Señor, a pesar de ser tus hijos. Estamos en un cuerpo pecaminoso con el cual luchamos todo el día para no faltarte ni fallarte, porque eres un Dios bueno que no merece que te traicionemos. Que tu Espíritu Santo habite en cada uno de nosotros y que aquel que está enfermo reciba sanidad conforme tu voluntad, para que así, Señor, podamos juntos y en armonía adorar y exaltar tu nombre. Te pedimos por este fin de semana, para que todo salga bien. Tu presencia es lo más importante. Prepara nuestro corazón, Señor, porque sé que será hermoso. Sé que tu presencia hará cosas increíbles. Muchas gracias, Padre, por tu palabra y por tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.